Shalom, shalom, mis amados hermanos, que el Eterno les dé un magnífico y extraordinario Erev Shabbat. Bueno, estamos precisamente en 8, Perec 8, Pasú 27, y dice así: y salió Yeshua con sus talmidim hacia el poblado cercano de Cesarea de Filipo. Mientras andaba por el camino, preguntaba a sus talmidim: ¿qué dicen los hombres sobre mí, quién yo soy? Y ellos dijeron, unos Abimam, Yohanan el Inmesor, y otros Eliyahu Anabí, y otros uno de los profetas. Y Yeshua les pregunta diciendo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Kefa, les dice: tú eres el Mashiach. Y les prohibió bajo palabra que a nadie revelaran su identidad, y comenzó a enseñarles las razones, diciéndoles: es necesario que el Ben Adán sea expuesto a un sufrimiento extremo, traicionado y rechazado, y que los gobernantes y los escribas, bajo la autoridad del Cohen Hagadol, lo entreguen en manos de los gentiles y así causen su muerte, para que después de 3 días sea resucitado. Y al hablar clara y directamente del asunto, Kefa, llamándole aparte, comenzó a amonestarlo con firmeza. Mas Yeshua se dio la vuelta y ante la vista de sus talmidim reprendió a Kefa diciendo: apártate de mí, Hasatán, pues no pones la mirada en las cosas de Hashem, sino en la opinión de los hombres. Y llamando sus talmidim y a los que estaban por allí, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque cualquiera que desee salvar su nefesh la perderá, mas cualquiera que pierda su nefesh por la promesa de la redención que ha sido dada y por mi causa, la salvará. Porque ¿qué beneficio puede sacar el hombre ganando el mundo entero si pierde su nefesh? Pues ¿qué dará el hombre de intercambio por su nefesh? Porque quien se avergüence de mí y de mi mensaje, en esta generación adúltera y pecadora, también el Ben Adán se avergonzará de él cuando haga su aparición en la gloria de su Padre con sus malachim ha-kadoshim. Muy bien. Bueno, pues una de las situaciones que surge precisamente de preguntar nuestro Santo Maestro: ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen? Bueno, pues ya vimos que Juan el Bautista, que profeta, que etcétera, etcétera. Y luego los cuestiona directamente y ellos contestan, especialmente Kefa: tú eres el Mashiach. Y algo que no esperaba ninguno de ellos, recordemos que ellos reconocían y conocían que él era el Mesías. Luego entonces, dentro del contexto del conocimiento de que habría de venir el Mesías, había una idea muy definida acerca del advenimiento del Mesías, y una de las cosas importantes que esperaban absolutamente todos era precisamente el hecho de que el Mesías restaurara el reino que había caído, el reino que había perdido su esencia, su sustancia, y que había caído bajo el yugo en este momento romano, y que consecuentemente todo el pueblo quería que todo ese yugo fuera quitado de la cerviz de Israel. Esta era la esperanza, esta era la necesidad que había en ellos. Por lo tanto, ellos veían con la gran necesidad de poder mirar al rey invicto, tomar la autoridad y vencer a todo este pueblo romano, de tal manera que pudieran quitarle el yugo. Bueno, esta era la idea y el pensamiento. Sin embargo, en contraposición y contra todas las expectativas, nuestro Santo Maestro les anuncia que era necesario que el Mesías, el Mashiach, sufriera, padeciera, fuera humillado, fuera vejado, fuera incluso asesinado, y todo el proceso
que lo llevaría incluso hasta su muerte en el madero, algo que no se esperaban desde luego y que abrió sus ojos, como decimos popularmente y coloquialmente, ojos de tortilla. No se esperaban esto. ¿Por qué? Porque, como decía yo, ellos esperaban al rey invicto que trajera la victoria y que les quitara el yugo de sus cerviz, y de ninguna manera esperaban que les dijera nuestro Santo Maestro que él iba a morir, que él iba a sufrir, que los líderes de la nación lo iban a entregar a los gentiles y que iba a morir por causa de esa entrega. Entonces, consecuentemente, esto causa casi un trauma en la vida de los talmidín, y ellos pues se rehúsan a tal grado que Kefa lo aparte, le empieza a decir: no, maestro, no, esto no puede suceder, esto no puede acontecer. Debemos entender cuál era la expectativa del pueblo, incluso de los discípulos, que ellos se veían ya con el maestro a su lado y él gobernando y teniendo el dominio y el poder y todo aquello, y habiendo ya restaurado el reino. Lógicamente que ellos estarían no solamente en un lugar privilegiado, sino gozarían de sus privilegios. Por eso es que Yeshua, nuestro Santo Maestro, reconviene y de alguna manera reprende a Kefa: tú pones los ojos en las cosas del hombre, es decir, tú estás poniendo en tener un lugar, una remembranza, una elevación. Ese es el punto. Eso es lo que tocó nuestro Santo Maestro. Entendió lo que había en el corazón de Kefa, entendió cuál era la situación que él deseaba y quería. Sin embargo, en contra de lo que se esperaba, el maestro les dice: el que no te disminuya, el que no se vacíe de sí mismo, el que no esté dispuesto a perder su alma, a perder su vida por causa del malajot, por causa de mí, por causa de la promesa, ese no podrá entrar en malajot de Shoreya. En otras palabras, habían equivocado la expectativa, habían equivocado la hermenéutica, la interpretación que nuestro Santo Maestro les daba, dado que había una tradición que se esperaba que el rey invicto gobernara y tuviera el dominio de todas las cosas, y haciendo al tener el dominio a Israel. Consecuentemente, lo que no se esperaba era al Mesías sufriente, al que traería la redención, dado de la dureza del corazón del pueblo, y especialmente más que del pueblo, porque el pueblo lo seguía, lo aceptaba, de los líderes espirituales y también de los gobernantes de ese momento, que endurecieron su corazón y de alguna manera, podemos decirlo así, lo traicionaron, lo vendieron, lo entregaron para que fuera asesinado. Bueno, pues esta es la expectativa, pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? El meollo del asunto de la enseñanza de nuestro Santo Maestro es: no pongamos los ojos en las cosas del hombre, lo que el hombre desea. Si realmente nosotros deseamos ser talmidín de Yeshua, y lo somos, debemos de vivir vaciándonos día a día, buscando hacer la voluntad del Padre, quien es bendito. Es decir, así como Yeshua lo hizo, así como no estimó su vida como algo preciado, sino dijo: pues aquí está, y que sea derramada. Y así también nosotros debemos entender y comprender que en la medida que nosotros asumimos la voluntad del Eterno, nos vaciamos de nuestros deseos para hacer nuestra la voluntad del Eterno en nuestra vida. Cada día que tú rechazas las ideas y los pensamientos que el Yetzer Hará pone en tu vida en contraposición a la voluntad del Eterno, entonces tú estás en el camino correcto, tú estás en el camino adecuado, estás vaciándote de esos deseos para hacer la voluntad del Padre. Y eso es precisamente nuestra lucha. Esta es la lucha que tenemos constantemente, y nuestro Santo Maestro lo sabía, y por eso le enseña a sus talmidín que el que no se despoje, que no se vacíe de sus deseos engañosos, de poner los ojos
en este mundo y en las cosas de los hombres, no podrá entrar en el reino de los cielos. Es decir, no participará. Por eso la reprensión fuerte sobre Kefa, porque Kefa estaba ya mirándose sentado a un lado del gran gobernante, del gran Mesías, del Rey de Reyes. Ciertamente esa era la expectativa, pero ciertamente también nuestro Santo Maestro define las situaciones que habrá de suceder en los días posteriores y les dice que era necesario que el Mesías sufriera, padeciera, porque ciertamente necesitaba el pueblo la redención. No se pudo restaurar el reino, pero la redención sería provista por Hashem por medio del Cordero de Dios. Sea la voluntad del Eterno que tú y yo cada día aprendamos a servir al Eterno y a vaciarnos de nuestros deseos para poner, hacer, tener, vivir la voluntad del Eterno cada día de nuestras vidas. Es una lucha, es una batalla, pero tenemos que aprender a vaciarnos y hacer la voluntad del Eterno. Esa es la meditación, la reflexión, mis amados. Se dice muy fácil y con pocas palabras, pero te voy a decir que la batalla es dura, pero que al final del día los que se esfuercen y los que se están esforzando están ganando su alma. Bendito sea el nombre del Eterno y gracias a Hashem por la vida de nuestro Santo Maestro. Shalom, shalom, Shabbat shalom.